tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero hablarles acerca de la Biblia King James. Más que nada hablarles de por qué considero yo que es la Biblia más importante para el tiempo final. Es decir, es la palabra de Dios o el patrón de la palabra de Dios para el mundo en el tiempo final. La Biblia del Rey Jacobo o la Biblia King James, como se conoce. Voy a presentar 3 puntos que son bíblicos, o sea, los 3 puntos bíblicos que considero que son evidencia de que esta Biblia es, digamos, la más perfecta traducción de la palabra de Dios y el patrón del cual quizá deban salir o deban medirse las demás traducciones que salen al resto de los idiomas. Voy a presentar los 3 puntos bíblicos y responder quizá también de alguna manera la pregunta recurrente, ¿no? Ya lo he dicho en otras oportunidades, en otros videos, pero siempre es recurrente la pregunta de cuál es la mejor versión o qué Biblia comprar, etcétera, etcétera. Obviamente yo no leo la Biblia en inglés, yo leo la Biblia en español, pero tengo una Biblia que digamos que está comparada con ese patrón de la Biblia King James, que es la Biblia Reina Valera Gómez, ¿sí? La que yo tengo es la Reina Valera Gómez, que vendría a ser el equivalente de la Biblia King James en español. También otra Biblia que yo siempre he recomendado, que es prácticamente lo mismo que la Biblia King James en inglés, es la Reina Valera 1909, ¿sí? Así que si tienen la 1909 o incluso la 1602, pero ya el lenguaje es un poco más arcaico, ¿no? Si tienen la Reina Valera 1909, que es la última revisión, que no tiene influencia del texto crítico, que no tiene influencia de los textos vaticanos, sinaíticos o de la crítica bíblica, hasta la 1909 esa corresponde a la King James, o si tienen la Reina Valera Gómez, que es, digamos, lo que más se asemeja a la Biblia King James en inglés. Obviamente yo no leo en inglés, pero sí considero que es la lengua universal. Entonces voy a presentar los 3 puntos bíblicos y después simplemente hacer un pequeño comentario al respecto de por qué yo considero que la Biblia King James es la palabra de Dios, la más perfecta traducción, o digamos el patrón de la palabra de Dios para todo el mundo en este tiempo final. El primer pasaje que quisiera compartir con ustedes se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Es un pasaje muy conocido. El versículo 6 habla acerca de la predicación del Evangelio a todo el mundo en el tiempo final. Dice: vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, lo primero que nos dice esta profecía bíblica acerca del tiempo final y del mensaje del Evangelio, que es el Evangelio eterno, es que iba a ser predicado a todas las naciones, o sea, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y yo sé que hoy existen traducciones bíblicas a todos los idiomas, o sea, prácticamente no hay pueblo o comunidad que no tenga acceso a las escrituras en la lengua común. Y este es un trabajo que han hecho las sociedades bíblicas durante bastante tiempo, más de un siglo, de traducir la Biblia a no solamente las lenguas comunes, ¿sí? O las lenguas vulgares, sino también a dialectos. Dialectos se les llama por lo general a una lengua que tiene muy pocos hablantes de una comunidad particular, ¿no? Aislada, ¿no? Que no es un idioma muy utilizado. Por ejemplo, el guaraní, ¿sí? O algunas otras lenguas, digamos, que son minoritariamente habladas, a veces se le llama dialecto, a veces despectivo eso, no sé por qué, pero bueno, a diferentes idiomas ha llegado la palabra de Dios. Sin embargo, vamos a suponer que no tuviéramos todas esas traducciones de la Biblia. Hoy está disponible en todos los idiomas. Pero vamos a suponer que yo, Emanuel, viaja, no sé, a la India, a la China, a Turquía, a cualquier país lejano con una lengua extraña. No importa a qué país yo viaje, si yo hablo inglés, si Manuel habla inglés, o cualquier otra persona que vaya a predicar el Evangelio habla inglés, siempre va a encontrar alguien que hable inglés en esos otros países, ya sea en la China, ya sea en Japón, ya sea en Tailandia, en cualquier país del mundo usted va a encontrar a alguien que hable inglés. Por lo tanto, el Evangelio no podría ser frenado, ¿sí?, si tuviéramos solamente la Biblia King James en inglés. ¿Por qué? Porque en todas partes del mundo la lengua universal, o la lengua que conecta a todos los países del mundo, es el inglés. Es el inglés. Eso sin lugar a duda. Hubo intentos de establecer otras lenguas como lenguas universales como el esperanto, ¿sí? Anteriormente probablemente hayan habido otros intentos de establecer lenguas universales, pero evidentemente, más allá de que el inglés no es un idioma
muy sencillo de aprender, es el más sencillo de aprender de todas las lenguas que existen, y por lo tanto es el medio de comunicación internacional más eficiente. O sea que si Dios hubiera tenido que poner su palabra en el tiempo del fin para llegar a toda nación, tribu, pueblo y lengua, en una lengua que fuera universalmente hablada, universalmente reconocida, de la cual se pudiera traducir a todos los idiomas, sin duda él hubiera puesto la palabra de Dios en inglés. Por lo tanto, la Biblia en inglés, la Biblia King James, que es la versión más popular, evidentemente cumple ese propósito de llegar a todas las naciones, ¿sí? Y de servir como patrón o como parámetro para todas las demás traducciones y todas las demás Biblias. El otro punto bíblico que me pareció interesante, yo no voy a ahondar ahora mucho en detalles sobre las interpretaciones proféticas de Apocalipsis, las voy a dejar en la pantalla final, y en la tarjeta les voy a dejar la lista de reproducción del seminario de Apocalipsis. Yo tengo una lista de videos, de 24 videos, una serie, de videos, donde desarrollo todo el libro de Apocalipsis, ¿sí? Capítulo por capítulo, y se desarrolla entre otras cosas las 7 iglesias, que son 7 periodos de la iglesia, o 7 periodos históricos de la iglesia, y se desarrolla cada una de las características de estas iglesias. Pero yo quiero ir ahora a una de esas 7 iglesias, que es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia corresponde al periodo poquito antes de mediados de 1800. Estamos hablando de la época de los pioneros adventistas, cuando empezó a surgir el mensaje del sábado, el mensaje del santuario celestial, y todo este mensaje de restauración de la verdad. O sea, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se empezó a restaurar a mediados de 1800. ¿Por qué? Porque se terminó la profecía de las 2300 tardes y mañanas, entre otras profecías que hablaban acerca de la dispersión de Israel y de la reunión de Israel. El pueblo de Israel se empezó a reunir y empezó a restaurar la verdad a mediados de 1800. O sea que esa iglesia de los pioneros adventistas, en realidad adventistas le llamamos porque esperaban la segunda venida de Cristo. De hecho, atenti a los 2 videos que vienen sobre la palabra adventista. Ya tengo preparados 2 videos que van a salir los próximos días. Atenti a esos 2 videos. Adventistas se llama los que esperaban la segunda venida de Cristo, ¿sí? Que fue un movimiento mundial, un movimiento universal, del cual participaron personas de diferentes denominaciones cristianas y anunciaban la venida de Cristo para 1844. Ese reavivamiento espiritual hizo que comenzara una restauración en el pueblo cristiano, restauraciones entre las cuales surgió el tema del sábado, la reforma pro salud, el santuario celestial y todo ese tipo de cosas. Esta es la iglesia de Filadelfia, del amor fraternal. Este es el periodo de la iglesia de los pioneros adventistas, que esto fue antes del año 1850. ¿Sí? Hasta antes del año 1850 los cristianos tenían una sola Biblia. Los cristianos norteamericanos, ingleses obviamente, de habla inglesa, tenían una sola Biblia, que era la Biblia King James, y después existían muchas Biblias en diferentes idiomas, pero todas venían de la misma raíz, que era el texto recibido, ¿sí? El texto griego de Erasmo del Nuevo Testamento, que se lo conoce como el Textus Receptus o texto recibido. Todas las Biblias protestantes venían de ahí. O sea, todos teníamos una sola Biblia, todos los protestantes teníamos una sola Biblia, y obviamente los de habla inglesa también. Después del año 1850, después de este periodo que está graficado en la iglesia de Filadelfia, es que empiezan a surgir las revisiones de la Biblia. Las revisiones de la King James, las revisiones de todas las demás Biblias, es después de 1850, y comienzan a supuestamente mejorarse o restaurarse los textos conforme al texto crítico de la Iglesia Católica, el texto vaticano y el texto sinaítico, ¿sí? Que son textos más antiguos y que según la Iglesia son mejores que el texto recibido, y por lo tanto el texto recibido empezó a recibir constantes reformas o mejoras, entre comillas. Pero hasta el año 1850 había una sola Biblia, y esa Biblia era la King James, y todas las demás, los demás idiomas, o las versiones en diferentes idiomas de la Biblia, pero que derivaban de la misma fuente, que era el texto recibido. O sea que vamos a ver lo que Dios le dice a la iglesia de hasta el año 1850 acerca de su palabra. Si vamos al capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 8, dice lo siguiente sobre la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza. Esta puerta abierta, entre otras cosas, simboliza la puerta del santuario celestial, ¿sí? El lugar santo al lugar santísimo se abrió, y Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en el año 1844.
Esta es una profecía también que está en el libro de Apocalipsis y bueno, lo pueden ver en la serie de Apocalipsis que les voy a dejar al final. Pero dice, porque aún tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¡Wow! Fíjense, Filadelfia guardó la palabra y no negó el nombre de Dios. O sea, ellos tenían la verdad, tenían la palabra de Dios y la palabra de Dios que ellos tenían era la Biblia King James, era el texto recibido, sin revisiones, sin mejoras, sin todas las modificaciones que se hicieron posteriormente, hasta dar por resultado, el día de hoy tenemos la nueva versión internacional, Biblias que son monstruosas, que están todas mutiladas, le faltan decenas de versículos, ¿sí? Así que en la época de 1850, antes de 1850, Dios le dice a su pueblo que ellos tenían la palabra, que habían guardado la palabra. Por lo tanto, esa Biblia King James, que era la que usaban los pioneros adventistas, era la palabra de Dios, completa y perfecta. No había ningún problema con eso. Versículo 10 del capítulo 3 de Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, vemos que esta es una iglesia ya del tiempo del fin, ¿sí? Sabemos que el tiempo del fin comenzó según Daniel, más o menos desde 1850 para acá estamos ya en el tiempo del fin. Y a esta iglesia, que Dios la va a guardar, que la va a proteger, ¿no?, durante la hora de la prueba, le dice que ella guardó la palabra de la paciencia, ¿sí? Y esa palabra era la Biblia King James, era la Biblia más popular en la lengua más popular del mundo, que obviamente es el inglés. Este es el segundo punto que quería presentar. Ahora el tercer punto tiene que ver con la forma en que fue preparada esta Biblia. Vamos a leer Salmos, capítulo 12, versículo 6 y versículo 7, que habla acerca de la palabra de Dios, acerca de cómo Dios preserva su palabra. Y dice así el salmista: las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. Primero, punto importante, la palabra de Dios es preservada por Jehová, es preservada por Dios, no por la erudición o la sabiduría de los hombres, es preservada por Jehová. O sea, Dios preserva su propia palabra y dice que esta palabra de Jehová es purificada 7 veces, 7 veces como la plata en un horno, dice que es purificada así. De la Biblia King James se dice que es la palabra de Dios purificada 7 veces por varias cuestiones. Algunos afirman de que las versiones anteriores a la lengua inglesa, ya sea la versión de Wycliffe, la versión de Tyndale, ¿sí?, que fueron reformadores anteriores al rey Jacobo, que también tradujeron o parte o la Biblia completa a la lengua inglesa. Esos fueron como las etapas de purificación, ¿no? Después estaba la Biblia de Ginebra, estaba la Biblia de los obispos. O sea, hubieron varias versiones bíblicas a la lengua inglesa o traducciones a la lengua inglesa. Fueron Biblias anteriores a la del rey Jacobo, que supuestamente fueron esas purificaciones que tuvo hasta llegar a la versión del rey Jacobo. Pero, a mi forma de ver, a mi humilde forma de ver, estas 7 purificaciones, o purificadas 7 veces, está más relacionada con el tiempo que tardó en traducirse o en prepararse la Biblia del rey Jacobo, que fueron exactamente 7 años, desde el año 1604 al año 1610, durante 7 años, unos 50 y tantos sabios y eruditos de la época, conocedores obviamente de las lenguas originales, tradujeron del hebreo al inglés el Antiguo Testamento y del griego al inglés el Nuevo Testamento. Y entre estos eruditos, estos sabios, habían protestantes de diferentes ramas, de diferentes pensamientos. Habían algunos que eran más puritanos, más ortodoxos, habían anglicanos, habían personas de pensamientos más liberales, pero entre todos, el rey Jacobo se encargó de supervisar esta traducción y este trabajo. Entre todos tenían que revisar y probar y purificar para que la Biblia no sea tendenciosa, para que la Biblia no tuviera una traducción que favoreciera un pensamiento o una línea de pensamiento en particular, sino que fuera lo más auténtica posible la traducción, que fuera lo más fiel posible a las palabras originales o a las lenguas originales de las cuales se estaba traduciendo el texto. Así que el rey Jacobo logró lo impensado, reunir a los sabios más importantes de las diferentes corrientes protestantes que habían en Inglaterra, que se peleaban entre sí, que en muchos casos se odiaban entre sí, para llegar a un consenso y a un acuerdo de que esta versión del rey Jacobo iba a ser la versión autorizada
para toda Inglaterra, para que ya no hubiera más divisiones, ¿sí? Que todos pudieran confiar en que realmente era la palabra de Dios, ya que sus propios eruditos de sus propias denominaciones o corrientes de pensamiento habían participado en esa Biblia. Y ese proceso duró 7 años, 7 años. Hoy podríamos decir 7 tiempos o 7 veces, ¿sí? Porque ustedes saben que la palabra tiempos y veces en el inglés es la misma, se pueden dar las dos interpretaciones. Fue la palabra de Dios purificada 7 tiempos o 7 veces, durante 7 años básicamente fue purificada esa palabra hasta llegar el año 1611, que fue publicada y que se puso al alcance de la gente. Lo más importante de la Biblia King James fue que se puso al alcance de la gente. Ya la imprenta obviamente ya estaba funcionando y era una tecnología accesible, y hizo que la palabra de Dios pudiera llegar a la casa de la gente común, de la gente que nunca había leído la palabra de Dios, que nunca había escuchado la palabra de Dios, y mucho menos en su propio idioma, pudiera alcanzar el conocimiento del mensaje de salvación en la lengua común, que iba a ser una lengua común que se iba a volver la lengua más popular del mundo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el inglés sigue siendo la lengua universal, o la lengua a la cual tienen acceso muchísimas personas de diferentes naciones, tribus, pueblos y lenguas. Tan importante fue esta obra que obviamente Roma no se iba a quedar quieta con esta traducción del rey Jacobo. Si bien esta traducción empezó en el año 1604, en el año 1605 hubo un intento de matar al rey, de destruir prácticamente el gobierno inglés. Se lo llamó la conspiración de la pólvora, ¿sí? Fueron arrestados los conspiradores, que eran católicos, eran dirigidos por jesuitas, que acumularon pólvora debajo del Parlamento para hacerlo volar el 5 de noviembre del año 1605, para poder matar al rey, destruir el gobierno y obviamente que Inglaterra pudiera volver nuevamente bajo el yugo de Roma. Pero esta conspiración fue descubierta, los conspiradores fueron ejecutados y se recuerda hasta el día de hoy, el 5 de noviembre, en Inglaterra como un día festivo, en el cual aquellos que querían matar al rey, que querían destruir esta obra que estaba iniciando, que iba a durar 7 años, ¿no? Pero que estaba iniciando de traducir la Biblia, fueron detenidos, y obviamente la palabra de Dios pudo ver la luz en el año 1611 y hasta el día de hoy sigue siendo el libro de más influencia en Occidente, no solamente en la religión, sino en las artes, en la literatura. La Biblia del rey Jacobo se dice que marcó y le dio forma al estilo de la lengua inglesa moderna. Es decir, la cultura inglesa que nosotros hoy conocemos está influenciada directamente por esta Biblia del rey Jacobo. Así que esos son los motivos por los cuales yo considero que la Biblia del rey Jacobo, o la versión King James, como se la conoce, es la palabra de Dios para el tiempo final, porque está escrita en la lengua universal, está hecha accesible a todo el mundo y obviamente su influencia sigue persistiendo hasta el día de hoy. Para todos aquellos que obviamente no hablamos inglés, lo más parecido a la Biblia de King James es la Reina Valera Gómez. Algunos dicen, y me han mencionado una versión que se llama 1602 purificada, que yo no la conozco, así que no puedo hablar acerca de eso. Y la otra Biblia que sí conozco y que me parece lo más cercano también a la Biblia King James es la Reina Valera 1909. Reina Valera 1909 y Reina Valera Gómez son las que yo conozco y que puedo decir que son, digamos, el paralelo a la Biblia King James, pero obviamente en español. Así que bueno, este es mi comentario sobre la Biblia del rey Jacobo. Espero que les sea de bendición. Dejen acá abajo todos sus comentarios, qué opinan ustedes acerca de esta cuestión de las Biblias. Compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal y nos estaremos viendo en un próximo video. Que Dios les bendiga.